Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es la fase de procesamiento de nuestros datos con el objetivo de buscar la optimización de portafolios utilizando Deep Learning, pero el Deep Learning va más adelante. Ahorita estamos en la fase de procesamiento. Entonces, en un contexto demasiado rápido, muy rápido, sabemos que es fundamental en el ámbito financiero buscar un portafolio que sea óptimo y maximice las ganancias y minimice los riesgos. Sabemos que tradicionalmente está basado en teorías de portafolio como la de McCowen, pero estas son lineales y no son muy eficientes. Bueno, el día de hoy lo que vamos a trabajar es en optimizar el portafolio utilizando tres ETFs: el BTI, que representa el mercado de acciones; el AGG, que cubre el segmento de bonos; y el DBS, que representa el mercado de commodities. Entonces vamos a hacer toda la fase de procesamiento, entender estos datos, entender a fondo esto para poder construir un modelo óptimo y con datos demasiado bien procesados. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es instalar la librería Yahoo Finance y la de Darts, que es una librería para utilizar estadísticas, modelos como el de Arima, como Autoarima y demás. Primeramente lo que hacemos es ver un análisis de nuestros datos. Vamos a exportar datos desde el 2007 hasta el 2024, desde el 1 de enero del 2007 hasta el 31 de diciembre del 2024. Entonces, bueno, podemos ver que la información tenemos tres variables, todas son de tipo flotante, 4.500 registros. Aquí verificamos que el index sea data time, porque esto es demasiado importante ya que estamos trabajando pues con series de tiempo. Como les mencioné, entonces aquí tenemos un shape en el cual nos dice que contamos con 4.529 registros y tres columnas. Aquí procedemos a ver la duplicidad de los datos por si tenemos datos duplicados o cosas como estas, la cual pues no tenemos datos duplicados, entonces eso es muy chévere porque nos ahorra una limpieza en los datos. S- Casualmente, cuando uno extrae datos como Yahoo Finance, nunca tienen como duplicidad. También vamos a ver si tiene una duplicidad de fechas en los índices, en los cuales no tiene. Aquí pasamos a ver los valores nulos. Podemos ver que no contamos con valores nulos, todos tienen cero. Como les mencioné anteriormente, los datos de Yahoo Finance siempre suelen estar procesados y limpios. Entonces aquí, para un primer análisis, vamos a ver el precio de cierre de nuestras acciones desde el 2008 hasta el 2024 de nuestros ETFs, disculpe. Podemos ver que el BTI ha crecido de una manera demasiado mm, alta en comparación al AGG o al DBS, pero procedamos a verlo como más detalladamente uno por uno, ya que aquí podemos sesgar la visión si uno subió más que el otro. Entonces aquí en esta parte podemos ver que el AGG también ha subido bien, no ha subido en comparación igual que el BTI, ya que podemos ver que el AGG en el 2008 estaba entre los 50 y algo, al igual que el BTI, que estaba entre los 50, pero el BTI llegó a subir hasta los 300, pero el AGG hasta los 100. El DBS sí hemos visto que no se ve una tendencia, podemos ver que el AGG y el BTI sí tiende a tener una tendencia creciente en el tiempo, pero el DBS podemos ver que no se ve una tendencia. En el ETF de los commodities no vemos cierta capacidad de tendencia. Vemos que a finales del 2024 estaba a valores que estaba en el 2008, estaba a precios. Bueno, de aquí podemos sacar cosas pues muy chéveres, ¿no? Entonces, la primera es que la serie de AGG y BTI presenta la tendencia general. Podemos ver que el BTI muestra un crecimiento muy pronunciado, especialmente desde el 2019. Podemos ver que aquí ya empieza a subir de una manera exponencial y podemos ver cómo en el DBS, en la posible crisis del 2008, se tendió a ver una subida exponencial, y podemos ver que en el AGG tuvieron caídas. ¿Esto porque se suele pasar? Sabemos que el DBS, que son el mercado de commodities, la gente se tiende a respaldar en estos mercados porque dicen que tienden a ser más estables. O sea, como que no se van a acabar con el tiempo, ya que en estos mercados pues tenemos el oro, el petróleo, que son commodities. Entonces la gente tiende a hacerse hacia estos mercados cuando hay incertidumbre financiera. También podemos ver en la GG que hubieron caídas a inicios del 2020, lo mismo las acciones, que fue cuando empezó lo de la pandemia y la gente pues no que el mundo se iba a acabar, y entonces sacaron sus inversiones. Esas son cosas chéveres que podemos tener, pero también podemos utilizar estadísticas descriptivas para resumir numéricamente el comportamiento global de nuestras series, que es lo que vamos a proceder a hacer aquí. Entonces aquí podemos ver la mediana, las visiones estándar, el mínimo, los percentiles, y aquí podemos
destacar algunas observaciones importantes. En los bonos presentamos un promedio de $83 con un comportamiento estable reflejado en una desviación estándar relativamente baja de 12,74. Sus precios varían entre 55 y $105. Podemos ver que en el mercado de commodities es un activo más volátil, que es lo que nos mostraba las gráficas. En este activo podemos ver cómo su volatilidad varía entre $9 y $39, con una variación de un 5,29. En el mercado de acciones es un activo que ha tenido mayor crecimiento en el tiempo y vemos que varía desde los 25 a los $300, o sea, un gran lapso en el cual creció harto con una variación de 67. Pero bueno, no nos quedemos solo en esto, sino veamos la tendencia con medias móviles, que es algo que se utiliza mucho en estos análisis de series de tiempo financieras. Aquí podemos ver cómo se ven las tendencias, pero no es una gráfica que nos diga mucho, sino pasemos a ver detalladamente cada uno de los activos, cómo se nos ven las tendencias, que es lo que podemos ver aquí, la tendencia que sigue. ¿Qué cosas buenas destacadas podemos sacar de este análisis? Es que, digamos, en los bonos la media móvil muestra un crecimiento constante desde el 2008 hasta el 2020. Sabemos que en el 2020 por la crisis, pues se tiende a cambiar las tasas y todo esto y por eso se ven unas ligeras caídas, pero se ve que con el tiempo se va a ir estabilizando como tienden a ser los bonos, unos activos también relativamente seguros. En el mercado de commodities, si vemos que refleja una volatilidad característica de los commodities, se observa una fuente de aumento hasta en el 2008 de un descenso prolongado a partir del 2020. Hay un leve repunte que estabiliza en 2024, sugiriendo fluctuaciones influenciadas por eventos económicos globales. Eh, bueno, pues la desviación estándar fue calculada con rangos de la media móvil de un año, entonces por eso podemos ver que en el primer año no tenemos pues la parte rojita. En el mercado de acciones podemos ver que nos muestra un crecimiento sostenido y pronunciado desde el 2010, que ha empezado a crecer de una manera más alta. Podríamos decir, entonces en general las medias móviles resaltan claramente la tendencia principal de cada serie, mientras que BTI sigue creciendo con fuerza, AGG muestra estabilidad de crecimiento con pequeñas caídas recientes y a veces sigue siendo altamente volátil y con recuperaciones parciales. Pero no solo eso, entonces hemos visto las tendencias generales, pero ¿qué pasa si analizamos el valor de la acción y en lugar de ello calculamos su incremento porcentual con respecto a la media móvil? Pero ¿cómo es este incremento porcentual? Entonces, bueno, aquí procedemos a ver cómo ha sido su incremento porcentual en comparación a la media, el promedio, que es como lo que se ha promediado los valores de estos activos en el tiempo. Y podemos destacar algunas observaciones importantes, como que los cambios porcentuales con respecto a la media móvil varían considerablemente entre los activos para AGG, oscilan generalmente entre 0 y el 12%, con un promedio cercano al 4%. También para DBS las variaciones son mucho más pronunciadas, de hasta un 50%, podemos ver en el 2008, en el finales del 2022, que tiene más de un 50% de estas variaciones muy pronunciadas y vemos que su promedio se puede estabilizar alrededor de unos 15-12%. Podemos ver que el BTI muestra también comportamientos intermedios con cambios porcentuales pronunciados hasta un 40%, pero su promedio es cercano a un 10%. En general se observan incrementos bruscos en las variaciones porcentuales durante momentos de crisis o incertidumbre. Si podemos ver la gran mayoría de donde se ven estos altos crecimientos es en la crisis del 2008 o en el 2020-2022, que fue cuando la pandemia aún tenía sus efectos. Pero aquí procedemos a encontrar los valores extremos, los outliers en las variaciones porcentuales. Y aquí procedemos a ver cómo AGG tiene sus atípicos en la parte de arriba, que eso también podemos ver con la comparación de los cambios porcentuales, que vemos que no tenemos valores negativos y pues no sería coherente tener valores negativos. Entonces aquí podemos ver los atípicos que contamos en este AutoExplode. Aquí podemos ver la cantidad de outliers que tiene cada uno de nuestros activos, que en el AGG son 36 datos
En atípico, en el DBS también son 36 y en el BTI tenemos 102, pero sería más interesante verlos en las gráficas, verlos en el tiempo. ¿Qué podemos ver? ¿En qué momento sucedieron estos atípicos? Podemos ver que en el AGG fue en el periodo del 2022 que tuvo unas caídas constantes teniendo esos valores atípicos. Podemos ver que en el DBS fue en el 2008 que tuvo unos atípicos crecientes y también en el 2022, pero podemos ver que en el BTI solamente tuvo atípicos como por los parte de las crisis del 2008. ¿Qué observaciones buenas podemos sacar de acá? Los AGG, sabemos que los atípicos se concentran principalmente en 2022 durante una caída pronunciada del precio. Este comportamiento anómalo probablemente refleja un evento específico en el mercado de bonos. En los commodities, en el DBS, la presencia de outliers es notable alrededor de los periodos críticos 2008 y 2022. En el 2008 sabemos que tuvimos la crisis financiera global afectando considerablemente el mercado de commodities. En las acciones, en el BTI, a la diferencia de GG y los outliers atípicos en BTI son menos frecuentes y más dispersos. En el 2008 y 2009, la presencia de estos outliers, que las podemos ver acá, que es donde tuvimos estos mayor cantidad de atípicos. Pero bueno, ahora después de que podemos calcular la desviación estándar y esta va a determinar qué tan volátil ha sido el precio de los ETFs a lo largo del tiempo. Antes aquí podemos ver su desviación estándar con los precios, pero veámosla un poco más detallada, o sea, que no nos sesgue la vista, ya que aquí la podemos ver que se ve como muy constante. Si miramos solamente las desviaciones estándar, tenemos esto. Observaciones sobre esta volatilidad. Podemos ver que en los bonos la volatilidad se mantiene relativamente baja y estable durante la mayor parte del periodo analizado. Podemos ver que lo que es 2022 ya es cuando se tiende a tener una alta volatilidad, evidenciando un pico pronunciado en la desviación. Este aumento sugiere que el mercado de bonos experimentó en la fase alta indestabilidad, inestabilidad, posiblemente debido a la economía significativa o relacionados con políticas monetarias restrictivas o crisis financieras. Podemos ver que el mercado de commodities, la volatilidad alcanza un nivel más alto al inicio del periodo, específicamente alrededor del 2008-2009. Entre este promedio podemos ver que tiene una alta volatilidad. Este comportamiento coincide con la crisis financiera global, pues que se tuvo en el 2008. En las acciones se mantiene relativamente baja y estable, a diferencia de que en el 2022 tuvo una alta volatilidad, que esto tiende a ser en los mercados financieros, pues por la crisis que hubo de la pandemia. Pasando todo esto, pasamos a un gráfico de autocorrelación para poder ver si tenemos alguna tendencia, si hay alguna estacionalidad y ver cómo funciona. Podemos ver que la observación que tenemos de este gráfico es que no contamos con un componente estacional, ni un mercado, ni ciclos repetitivos, pero sí podemos ver una tendencia y podemos ver una tendencia. Entonces procedemos a calcular el ADF test, que lo que me va a decir es si la serie sigue una tendencia estacionaria, sigue si es estacionaria. Entonces podemos ver que este método nos dice que la serie AGG no es estacionaria, se nos rechazó la H0. Podemos ver que la DBS no es estacionaria, rechazándonos la H0 y el BTI no es estacionario, rechazándonos la H0. Entonces podemos ver que, igual que nos dice el gráfico de autocorrelación, no tiene una estacionalidad. Aquí empezamos a ver más la estacionalidad, si tiene estacionalidad, su ruido, su tendencia, haciendo una descomposición. Podemos ver nuestra serie original, nuestra tendencia estacionaria. Y de estos gráficos podemos ver que la estacionalidad no nos dice nada. Y los ruidos nos destacan las crisis que hubieron en ese momento, que es 2008-2020, como se puede ver en la EGG. Podemos ver que en estos periodos de crisis es donde se tiende a tener mayor ruido, que es donde la gente está más asustada. De aquí estas observaciones que podemos sacar es que falta estacionalidad. Ninguna de las tres series muestra un patrón repetitivo anual o mensal claramente definido. Entonces no tenemos ni estacionalidad ni estacionalidad. Tendencias diferenciadas. AGS se mueve de forma más estable, típica de un mercado de bonos. Podemos ver. DBS es más volátil por su exposición a shocks en commodities
y BTI mantiene una tendencia alcista con caídas en momentos de crisis. Y los residuos ligados a eventos económicos, los picos de los residuos, como les comentaba, tienden a ser en tensiones globales, en esos momentos de crisis. Entonces, ahora examinemos si existe una relación significativa entre las series temporales, considerando que este problema es financiero. Vamos a utilizar el test de congruencias de Hausen en lugar del test de causalidad de Granger. ¿Por qué no utilizamos el test de causalidad de Granger? Porque no tenemos estacionalidad y este no lo pide. Más adelante vamos a ver algo que se llama diferencias para meterle estacionalidad a nuestros datos y aplicarlo a ver qué nos dice. Aplicándole este desde Hausen al cual le entra los datos, le entra el data orden, que es el orden de términos determinados que se incluirá, ceros si términos son deterministas, constantes, constantes si tienen una tendencia, y el CADIR, que es como el número de rezagos. Este nos da los siguientes valores, en el cual utilizamos pruebas de confianza 90, 95, 99 con nuestro lambda. Y de estos datos, en observación lo que podemos sacar es que no se encuentra evidencia de contingencia significativa con configuraciones razonables. Pues aquí arriba en el código utilizamos varias configuraciones, no solamente nos quedamos con una sola configuración, sino que probará varias para poder ver si podíamos ver si esta contingencia se nos cumplía, que es una relación, si se nos relaciona nuestras series de tiempo, si una serie de tiempo me puede explicar otra a lo largo del tiempo. En plazos, este tiende a ser a más largo tiempo. Entonces, de las observaciones es que los resultados más altos, el resultado de un K orden 2 es más alto, pero no es confiable. No vemos una relación. Entonces, no hay una relación de equilibrio a largo plazo significativa entre AGG, DBS y BTI. Como que no se ven relaciones entre estas gráficas. Dado que sabemos que AGG y BTI no son estacionarios y no muestran una relación significativa entre sí, aplicaciones diferentes diferenciación para intentar volver estacionaria nuestra serie. Al aplicar diferenciación podemos ver nuestra gráfica azul, que es la diferencia que ya nos estabiliza nuestra está en cercano a cero y aquí aplicamos la prueba de pues el test de estacionario, que es la prueba ADF, para poder ver si después de haber aplicado la diferencia, si se vuelve, si sí nos da estacionaria. Entonces podemos ver que a lo largo de estas conclusiones las tres originales no son estacionarias como se espera al trabajar con precios históricos, ya que son ETFs. Los precios, los activos no tienden a tener estación, o sea, a ser estacionarios, a tener como una estacionalidad, porque sabemos que son muy volátiles y a lo largo del tiempo tienden a ser parecidos, pero nunca iguales. No son tan fáciles de tratar con métodos sencillos. Entonces, pero sin embargo, todas estas series se volvieron estacionarias después de haber aplicado la diferencia de primer orden, lo cual es excelente para el análisis de series de tiempo como un modelo como el ARIMA, en el cual también podemos notar cómo eliminamos la tendencia en estas. Entonces estamos perdiendo harta información, pero vamos a ver cómo se comporta el ARIMA en estos modelos. Pero antes de ver cómo se comporta el ARIMA, vamos a aplicar ahora sí el test de causalidad de Granger para poder ver qué podemos decir, qué nos puede dar de esto. Las conclusiones que podemos sacar de haber aplicado el test de causalidad de Granger es que la serie BTI tiene una fuerte relación causal con AGG. Entonces aquí ya empezamos a ver relaciones de BTI con AGG, habiendo aplicado diferencia, habiéndole metido la estacionalidad a nuestros datos. También AGG influye en BTI. Podemos ver que AGG parece también influir en DBS, pero DBS no influye en AGG o BTI de manera significativa. BTI tiene cierta influencia sobre DBS, pero no es muy fuerte. Entonces, bueno, vamos a aplicar el modelo autorima que cumple con la función del punto de partida o referencia. Aunque nuestro objetivo principal es optimizar el portafolio mediante métodos de maximizar el ratio shape, este modelo tradicional nos va a ayudar a entender la dinámica univariada de cada ETF y ver si presenta tendencias o volatilidades marcadas. Si vamos a ver, a comprobarlas, a ver si las limitaciones lineales nos retrasan nuestro modelo, no nos sirven, o si refuerzan la necesidad de un método más avanzado. Y vamos a poder comparar este modelo
otros, a ver si funciona. Entonces, en otras palabras, la gráfica de Arima no resuelve nuestro problema de optimización, pero sí sirve para mostrar cómo se comporta un modelo base y que también captura un modelo lineal del comportamiento futuro de un activo. O sea, que también me puede este modelo lineal ver cómo se va a comparar en el futuro mi activo, que eso es demasiado importante. Entonces, después de aplicar este modelo, podemos ver que el modelo no le fue muy bien. Podemos ver que en la AGG dio que iba a subir altísimo, un 14%, sí subió, pero muy poquito y después cayó y no me pudo medir esto demasiado bien. Podemos ver que en el DBS dijo que iba a seguir constante y subió y después sí siguió constante, pero ya cuando ya subió un poquito, entonces no me lo dijo muy bien. Y en el BTI sí, la verdad dijo que iba a subir de una manera extrema, subió un poquito, bajó y volvió y subió, pero no de la manera como nos decía el modelo Autorima. Esto nos dio un mape de NAGG del 14%, del DBS del 21% y el BTI de un 124%. ¿Qué podemos decir de esto? En conjunto, estos resultados muestran que si bien un enfoque tradicional de series temporales puede servir como referencia o punto de partida, es muy limitado para nuestros activos de una gran complejidad. Por ello, refuerza la idea de explorar estos métodos más robustos como las técnicas de Deep Learning. Validamos la necesidad de un modelo más robusto, ¿vale? Como puede ser una red neuronal como un LSTM, que es lo que se piensa utilizar más adelante, sacado de un paper donde se optimizaban esos activos con esa red neuronal. Entonces, con todo este análisis, en conclusiones finales, lo que podemos decir es que el análisis detallado de los datos históricos nos ha permitido extraer varias conclusiones claves. Una, la tendencia y comportamiento de los activos. BTI muestra un crecimiento sostenido con episodios de alta volatilidad en ciertas crisis. AGG mantiene estabilidad con mayor variabilidad, pero ha experimentado caídas recientes. DBS es el activo más volátil, con fuertes fluctuaciones influenciadas por eventos globales. Análisis de volatilidad y riesgo. AGG presenta baja volatilidad, pero con picos inusuales en 2022. DBS tiene la volatilidad más alta con episodios extremos en 2008 y 2022. PTI experimenta aumento de la volatilidad durante crisis económicas. En nuestros en la contingencia y relación entre activos no se encontró evidencia significativa de contigración entre AGG, DBS y BTI, indicando que no existe una relación de equilibrio a largo plazo, no existe una relación de estos activos. Sin embargo, el análisis de causalidad sugiere que BTI y AGG tienen cierta influencia mutua, mientras que DBS muestra relaciones más débiles con los otros activos. Estacionariedad y transformación de datos. Ninguna de las series originales es estacionaria, lo cual es esperado en precios financieros. La diferencia del primer orden logra ser estacionaria facilitando su modelo. Limitaciones de modelos tradicionales. Autorima sirve como punto de partida, pero sus predicciones son limitadas. Debido a la naturaleza cambiante del mercado, la volatilidad de los choques extremos afectan significativamente los resultados de los modelos tradicionales, reforzando la necesidad de métodos más avanzados. Implicaciones para la toma de decisiones. Justificación para Deep Learning. Los modelos tradicionales de series temporales son útiles para capturar ciertas tendencias, pero no pueden adaptarse de manera efectiva a los cambios dinámicos del mercado. Eso valida el uso de técnicas de Deep Learning para optimizar el portafolio sin depender de estimaciones de retornos inestables. Importancia de la diversificación. Los activos seleccionados ofrecen niveles de riesgo y retorno, destacando la necesidad de una asignación óptima de pesos para maximizar el ratio shape. Entonces, esto lo que nos dice es que necesitamos utilizar un modelo más avanzado para poder maximizar nuestro ratio shape. La gestión de riesgo. La alta volatilidad de ciertos periodos y la falta de consideración sugieren que el modelo debe incorporar mecanismos de adaptación para mitigar en momentos de crisis. En la conclusión final tenemos que el análisis de procesamiento confirma que nuestro enfoque basado en Deep Learning tiene sentido desde el contexto de optimización de portafolios. La naturaleza volátil y no estacionaria de los activos financieros hace que los métodos tradicionales sean insuficientes, reforzando la necesidad de un método más flexible y robusto para mejorar la gestión del portafolio y maximizar su rendimiento ajustado al riesgo. Muchísimas gracias.